Buenas, ¿qué tal? Vamos allá con la clase 9. El tema 8 no lo voy a tratar, lo voy a dejar sin estudiar. Hay muchos temas en el examen, caen 2 preguntas y si cae el tema 8 pues elegiré la otra pregunta. Es que también el tema 8 es bastante denso y es una serie de enumeración de listas que no me parece que tenga mucho sentido. Este tema tiene bastante más jugo. Habla de la realidad, la posibilidad, la necesidad y las categorías modales. Es muy importante porque también en estética se habla de las categorías, de los modos de relación, ¿no? Con el profesor Jordi Claramunt. Y la idea de los modos, que es cómo se relaciona el sujeto con el predicado, es muy interesante de dónde viene, cuáles son los modos que existen y las categorías que hay, ¿no? Y cómo la categoría de la realidad ha surgido, no siempre ha existido. A mí esto me parece fascinante. Bueno, vamos allá. En primer lugar, el tema de las categorías siempre arranca de Aristóteles, ¿no? Fue el primer filósofo en reflexionar sistemáticamente sobre las modalidades, desde el punto de vista de la lógica, aunque aquí lo veremos también desde el punto de vista epistemológico y ontológico, ¿no? Había en este análisis de Aristóteles también algunas implicaciones ontológicas, como veremos, ¿no? Aristóteles define los juicios modales como aquellos donde el modo en el que el predicado se une al sujeto es fundamental. Es decir, tenemos una oración, sujeto-predicado, pues cómo se unen sujeto y predicado, ese es el modo, el juicio modal, ¿no? Por ejemplo, es necesario que llueva o es posible que él llegue. El modo necesidad o posibilidad afecta directamente a cómo se establece la relación sujeto-predicado. Es necesario que llueva. Es y llover, sujeto predicado, necesario, es ahí el modo, ¿no? Aristóteles hablaba de 4 tipos de modo, ojo. Posibilidad, algo puede ser, depende de circunstancias internas, ¿vale? De ti depende aprobar el examen. Imposibilidad, algo que no puede ser. Contingencia, algo que puede o no puede ser. Es un hecho que depende de factores externos, que te toque la lotería. Ya sabes que yo siempre digo que no juego a la lotería y te recomiendo no jugar. Céntrate en lo que depende de ti. Contingente es lo que no depende de ti, ¿no? Puede que tú puedas hacer algo, como comprar un décimo, pero que te toque no depende de ti. Introduce algo muy importante que es la incertidumbre. Y de esto tengo un libro, Abrazar la incertidumbre. Y la necesidad es el 4º modo, algo que debe ser y no puede ser de otra manera. Así que posibilidad, imposibilidad, necesidad y contingencia. La categoría de la realidad y su inclusión posterior. Para los griegos la realidad no era parte de estas categorías porque no incluyeron explícitamente el análisis de lo real en las categorías modales. Aristóteles hablaba de potencia y acto. Lo que ya es real, porque todo lo que está en potencia o está en acto ya es real. Aunque esté en potencia ya es real. No cuestiona a Aristóteles que podamos conocer la realidad tal como es. Para él la naturaleza está abierta a la razón humana. Para Aristóteles la realidad no se limita al acto, es muy importante. Potencia es realidad. Algo puede ser real, aunque no esté manifestado completamente. Por ejemplo, una semilla tiene en potencia la capacidad de ser un árbol. La realidad, por lo tanto, incluye tanto la esencia, lo que algo es en naturaleza, como la existencia, su presencia física. Kant es mucho más escéptico y dice que no podemos conocer las cosas en sí mismas, el noúmeno, solo podemos conocer cómo se nos manifiestan, el fenómeno, ¿no? El aparecer. La categoría de la realidad aparece, por tanto, con Kant por primera vez, quien la considera en su sistema trascendental. Las categorías no incluyen solo posibilidad, imposibilidad, contingencia y necesidad, sino también la realidad. Por ello, la modalidad es una herramienta ontológica y no solo lógica, ¿no? Las categorías modales tienen un fuerte componente ontológico porque se refieren a cómo las cosas existen o no existen en el mundo, ¿vale? Y eso tiene que ver con la ontología. Este análisis muestra cómo el ser humano intenta captar los distintos modos de ser, desde lo posible hasta lo necesario, y cómo se puede organizar en un marco conceptual más amplio. La escolástica medieval
ellos introdujeron la distinción entre modus y dictum. El modus es el modo, es esa relación entre el predicado y el sujeto. Por ejemplo, es posible que llueva, el modus sería posible. Y el dictum es el contenido o el predicado en sí, aquello que se atribuye al sujeto. El dictum es lo que se dice del sujeto. En el ejemplo anterior, el dictum sería que llueva. Que llueva es lo que se dice del sujeto. Entonces, el modus determina cómo se presenta el dictum, es decir, el modus califica la afirmación del dictum añadiéndole ese matiz modal. Aristóteles establece una diferencia crucial entre contingencia y posibilidad. Lo posible es aquello que es necesario, pero que tampoco entraña contradicción o imposibilidad. Por ejemplo, puede llover mañana. No es necesario, quiero decir, perdón. Lo posible es aquello que no es necesario. Puede llover mañana. Puede que no llueva, pero tampoco es imposible. Es decir, lo necesario se considera posible porque lo necesario siempre ocurre y ocurre de esa manera, no contradice a la lógica. Lo contingente puede suceder o no puede suceder, dependiendo de las circunstancias. Entonces, lo contingente es clave porque si no existiera, lo posible siempre sería necesario. De ahí que esos elementos externos hacen que, aunque tú estudies, no vas a aprobar. Puede que el día del examen te pongas enfermo, no llegues al examen, te equivoques de hora y hagas el examen por la tarde cuando fue por la mañana, como me pasó en una asignatura. Es decir, lo posible no siempre es necesario, y eso habilita la categoría de lo contingente. Aristóteles no confunde estos conceptos, ¿no? Y la posibilidad tiene un sentido más amplio que incluye lo contingente y lo necesario. Lo contingente, en cambio, se limita a lo que no es necesario y no se opone a imposible, pero cuya realización está en duda. Bueno, ahora vamos a ver cómo aborda Kneale, K-N-E-A-L-E, las razones que llevaron a Aristóteles a hablar de potencia y acto, lo necesario y lo contingente. Para este autor, Kneale, Aristóteles valora más la contingencia que la posibilidad, por razones metafísicas. Esto tiene que ver con su concepción del mundo. Lo necesario es lo que no puede ser de otra manera. Lo contingente podría haber sido de otra manera. No es necesario, pero es posible, podría haber sido de otra manera, ¿no? La contingencia permite entender que el mundo es real, pero no necesario, abriendo la puerta a la libertad y al cambio. Este enfoque fue clave después en la escolástica medieval, que lo usó para explicar que el mundo fue creado por Dios de manera contingente. Dios no tenía necesidad de crear el mundo, lo hizo porque le dio la gana, su libertad. Su amor a los hombres también, según algunos dirían, le hizo crear el mundo. Entonces, Aristóteles distingue una necesidad absoluta, que siempre tiene que ser así, por ejemplo, 2 y 2 son 4, y una necesidad relativa, lo que es necesario bajo ciertas condiciones. Si respiras, estás vivo. Es necesario que si estás vivo tienes que respirar, pero puede que ocurran otras cosas que, aunque respires, no te hagan estar vivo. De manera similar distingue entre posibilidad absoluta y relativa, lo que puede existir sin contradicción lógica. Por ejemplo, una roca flotante en Marte podría existir, ¿vale? Posibilidad relativa, algo que solo puede ocurrir bajo ciertas circunstancias. Es posible que mañana llueva si las condiciones atmosféricas son de tal o cual manera. Ser en potencia y ser en acto. Aristóteles introduce dos formas de ser, y esto es muy importante porque es lo que permite el cambio, ¿no? Ser en potencia, algo tiene la posibilidad de ser, pero aún no se ha realizado. La semilla que va a ser árbol. Ser en acto, algo ya se ha realizado, se ha manifestado. Entonces, este concepto permite a Aristóteles hablar de posibilidad real, no solo lógica, sino real, ontológica. Por ejemplo, una semilla puede convertirse en árbol porque tiene la capacidad intrínseca para hacerlo. Aquí hay una diferencia con los filósofos de Megara, los megáricos, una escuela filosófica rival, que decían que solo existe lo que está en acto. Lo que está en potencia no existe. Para ellos, si algo no está ocurriendo ahora, es imposible. Si esa semilla no es un árbol ahora, no hay árbol. Bueno, Aristóteles critica esta visión y defiende, como veíamos, que lo posible puede existir, existe, aunque no se haya manifestado. Lo que no ocurre ahora
puede que ocurra mañana, ¿no? Por eso es posible. Pero los megáricos entendían que solo lo que está ocurriendo ahora tiene verdadera existencia. Lógica y verdad en Aristóteles. Aristóteles establece que los enunciados verdaderos o falsos lo son si describen algo en acto. También reconoce que hay situaciones en las que algo no es verdadero ni falso, sino que está indefinido como un futuro incierto. Esto abre la puerta a la lógica trivalente, que es verdadero, falso e indefinido. Y a una lógica temporal, porque hay algo que hoy está indefinido, que mañana puede ser verdad o mañana puede ser falso. Los estoicos desarrollan muchísimo la lógica y ellos creen que posible es algo que puede ser afirmado con verdad, siempre que no haya nada que lo impida. Y necesario algo que cuando es verdadero no puede ser falso bajo ninguna circunstancia. La diferencia con Aristóteles reside en que los estoicos no se limitan solo a la existencia en acto, sino que amplían la idea de lo posible a un contexto más amplio, donde lo posible no está restringido al presente, sino que incluye la capacidad de que algo pueda ocurrir en el futuro, siempre que no haya nada que lo impida. Aristóteles, concluyendo, marca un punto crucial en estas ideas. Su énfasis en el ser en potencia y la lógica temporal introduce nuestra comprensión del cambio y la realidad. Los estoicos refinan estas nociones con una perspectiva lógica. Estas ideas no solo explican cómo entendemos el mundo, sino que influyen en debates posteriores como la metafísica medieval y la modernidad. Y ahora vamos a ir con las modalidades en Kant, que es quien ha hecho un estudio más profundo de este tema, ¿no? Kant organiza los juicios modales en 3 categorías en función de la relación entre sujeto y predicado, enfocándose no en la materia, sino en el valor lógico de las afirmaciones. Habla de juicios asertóricos, problemáticos y apodícticos. Asertóricos afirman la realidad de algo. La mesa existe. Se relacionan con las categorías de existencia e inexistencia, ¿no? Estos son los asertóricos. Problemáticos son aquellos que plantean como algo posible, un problema. Es posible que llueva, ¿no? Es la categoría de posibilidad e imposibilidad. Y los apodícticos, los que tienen que ser así bajo todas las condiciones, ¿no? Es la necesidad o la contingencia, un triángulo de 3 lados. Los triángulos necesariamente tienen 3 lados. Son los juicios de Kant: asertóricos, problemáticos y apodícticos. Para ellos son claves porque los juicios asertóricos la palabra proviene de declarar algo, ¿no? De afirmar. Problemático viene de plantear un problema, de proponer, y apodíctico de demostrar, de probar. Kant explora la realidad con 2 polos conectados, el polo subjetivo y el polo objetivo. El sujeto está relacionado con la síntesis que realiza el sujeto al percibir por la experiencia y organizar lo diverso con sus categorías. Y el polo objetivo es relacionado con los objetos que son cognoscibles en una experiencia posible. La realidad no es solo lo que percibimos como real, lo que se puede tocar, sino que se enriquece al considerar las condiciones necesarias para que algo sea comprendido. Kant ve por ello la realidad como una combinación entre objeto y sujeto. El sujeto trascendental es una noción en clave en Kant, como sabemos. No es individual, no corresponde a una persona concreta, a ti o a mí. Es intersubjetivo, está mediado por el lenguaje y compartido por una comunidad. Husserl subraya que nuestras experiencias están estructuradas por una intencionalidad cuyo origen está en Brentano. Es decir, nuestra conciencia siempre es dirigida a algo, a un objeto, a una idea, a una situación. Ese algo está influenciado por las experiencias de otros que también quieren esa cosa, y es ahí donde se genera la intersubjetividad. Habermas y Apple, inspirándose en Peirce, conectan esta idea con el consenso en una comunidad de comunicación. Algo es real cuando se somete a una discusión entre personas, sin coerción, y es aceptado colectivamente como válido. Esta aceptación colectiva no implica que no haya habido una discusión, una crítica, pero es una comunicación que es abierta, sin coerción, y justifica las resoluciones que se adopten. Müller y la clasificación de los objetos. Müller habla de objetos reales, que son los físicos, lo que estás tocando, una roca o una silla, ¿no? Objetos reales psíquicos, que son tus emociones internas, la tristeza o la alegría. Después los ideales, que son conceptos abstractos, matemáticas, la idea de justicia, de libertad, la idea de justicia no,
conceptos ideales serían la matemática o abstractos como la libertad. Luego están los objetos o valores, que sí es la idea de libertad, la idea de justicia, de belleza. Metafísicos, categorías universales que unifican los otros objetos en una ontología general. La categoría de causalidad es la relación entre causa-efecto, subyace en todas las relaciones en el mundo, y el concepto de ser es lo que significa existir en su nivel más fundamental y que engloba todos los otros objetos. Bueno, otro autor, Meinong, amplía la categoría de lo que existe a objetos y objetivos. Objetos, lo que existe en el sentido tradicional, un árbol, una silla, y objetivos son entidades que no existen físicamente, pero tienen una realidad conceptual. Es un círculo perfecto, un unicornio. Entonces introduce la noción de cuasi ser para englobar objetos y objetivos, lo que permite hablar de entidades más allá de algo físico o experimentado por los sentidos. La noción de realidad se enriquece al conectar por ello el sujeto y su capacidad de interpretar la realidad y el objeto y su cognoscibilidad dentro de una comunidad, ¿no? Esto combina lo epistemológico, como conocemos, lo ontológico, que es lo real, que es lo que se puede tocar, y lo lingüístico, cómo se comunica y valida el conocimiento. Y ahora vamos a hablar de Hegel y sus categorías de la posibilidad y la realidad. Bien, la concepción de la realidad de Hegel está influida por su enfoque dialéctico, tesis, síntesis y antítesis, antítesis y síntesis, que implica que las cosas no están definidas de manera simple, sino que se van dando, se van desarrollando hasta llegar a su conclusión final, ¿no? En un proceso de contradicción y de resolución. Entonces, él introduce tres niveles de realidad. En Hegel todo es tripartito. En sí, una realidad en sí es una realidad abstracta, es una piedra, no está completamente desarrollada, es un nivel de potencia que es indefinido y no se distingue de otras realidades. Una realidad determinada, es algo concreto, específico, con las características que lo definen, es así y no puede ser de otra manera, ¿no? Quizá el ejemplo mejor para la realidad en sí sería más que una piedra, una semilla, y aquí para una realidad determinada el ejemplo perfecto sería una planta, que es así y ese es su desarrollo, ¿no? Y después, en este caso, se puede decir que la realidad se niega a sí misma, porque al devenir planta y no devenir dinosaurio, pues está negando un montón de posibilidades, ¿no? Se convierte en una realidad para sí, que no es una realidad para otras realidades. Y por último, la realidad para sí, la tercera, es el nivel más avanzado y es una realidad con conciencia, autoconciencia. La cosa tiene conciencia de sí mismo. Ya no solo existe, sino que se reconoce a sí misma como tal. Por lo tanto, integra tanto su esencia como su existencia concreta, lo que es en un determinado momento. El papel de la posibilidad, contingencia y necesidad. En Hegel estos conceptos son fundamentales. Posibilidad es un momento inicial que una realidad formal depende de ciertas condiciones para manifestarse. Contingencia, los eventos externos que afectan a esa cosa, y necesidad, cuando todas las condiciones de una cosa están presentes. Y entonces hace que sea lo que es, necesariamente lo que es. Estos momentos, según Hegel, no son aislados, sino que se van dando de forma evolutiva, en un marco de contingencia y posibilidad donde se van integrando hasta llegar a una necesidad real. Es como si se fueran solapando posibilidad, contingencia, hasta llegar a la necesidad, ¿no? El proceso dialéctico va transformando lo contingente en necesario. La necesidad, por lo tanto, no anula la contingencia, sino que la integra, ¿vale? Mostrando cómo lo que inicialmente parecía accidental acaba siendo definitivo. La posibilidad como marco de cambio en Marcuse y Bloch. Marcuse, al estudiar a Hegel, señala que la realidad no es algo estático, como ya hemos visto, sino que es dinámica y va conectando con elementos de posibilidad y se abre hacia el cambio y la transformación. Por eso lo real no es solo lo que existe, sino que también lo que está en proceso de ser, ¿no? Es lo que está desarrollándose. Es un poco como los estoicos, que entendían que lo posible también es real, aunque para los estoicos el logos universal, esa razón universal, determina cómo va a ocurrir. Marcuse, en cambio, cree que hay un mayor margen de libertad. Bloch enfatiza la posibilidad como elemento central de la realidad. Su enfoque incluye una materia dinámica, ¿no? Bloch cree que la materia está cargada de posibilidades no desarrolladas, la apertura a una realidad que determinará cómo se desarrolle, una realidad que
nunca está completamente cerrada, y la utopía fundamental en este autor, que es esa apertura con base en la esperanza y en el ser humano, porque cree que el mundo es como un laboratorio donde se pueden dar muchísimas posibilidades. Bloch cree en la acción para lograr la utopía, pero se concentra más en la dimensión subjetiva del ser humano y en la esperanza humana. ¿Cómo ven estas categorías existencialistas como Heidegger o Sartre? Bueno, Heidegger define al ser humano como un ser humano abierto a un horizonte, lanzado al mundo, pero lleno de posibilidades, ¿no? La muerte es lo que da valor, lo que marca el límite, y por eso lo que lo conmina a actuar. Esta apertura a la posibilidad se experimenta como una angustia, como señalaba también Kierkegaard, angustia a la finitud de la vida y a la incertidumbre. Sartre distingue entre el ser para sí y el ser en sí. Para él es fundamental para entender las dos visiones de la libertad humana. El ser en sí es un ser cerrado, que no tiene conciencia de sí mismo, es una piedra. Es un ejemplo, la piedra es lo que es, no tiene conciencia ni elección, existe y punto. Y el ser para sí es aquel ser que toma conciencia de sus posibilidades y desarrolla en el marco de sus posibilidades su vida y sus realidades. Un individuo es un ser para sí cuando toma conciencia. No estamos en una esencia predeterminada, tenemos circunstancias, pero podemos jugar dentro de ese marco, ¿no? La libertad para sí no es simplemente la libertad de actuar de cualquier manera, sino la libertad de crear significado de quiénes somos a través de nuestras decisiones. Sartre subraya que no somos seres dados, fijos, cerrados, sino abiertos, ¿no? En un marco de posibilidades. Bueno, resumen final, la realidad es un concepto dinámico y multifacético, no es solo lo que existe ahora en acto, sino también lo que se puede dar, contiene elementos de posibilidad, contingencia y necesidad que interactúan en el ser humano, y en los seres humanos hay una apertura hacia la realidad. La posibilidad en Leibniz. Leibniz habla del concepto de pluralidad aparente y posibilidad, y él dice que no todo lo que es posible en un sentido lógico, es decir, un unicornio, ¿no? Puede llegar a ser real. La posibilidad lógica solo significa que algo no es contradictorio en su definición, pero la posibilidad real va más allá. Posibilidad real exige que los elementos que has diseñado en tu cabeza puedan darse en la realidad. Por ejemplo, un mundo donde todas las personas tengan habilidades contradictorias no sería real, aunque lógicamente podría ser posible. Se asemeja a la diferencia vista de Aristóteles, pero la teoría de Leibniz es más compleja al introducir la idea de componibilidad y su conexión con la elección divina de un mundo mejor. Él introduce los mundos posibles como conjuntos coherentes de elementos que podrían existir juntos, pero elementos que son componibles entre sí, es decir, que no se contradicen y forman un conjunto armonioso. Es Dios el que elige el mejor de los mundos posibles en función de la coherencia interna y la organización del mundo y la armonía, que todos esos elementos sean armoniosos, con una variedad y plenitud de posibilidades. Leibniz señala que Dios ha elegido el mejor de los mundos posibles, pero esa elección es necesaria. Él ha tenido necesariamente, aquí hay una quiebra de su libertad, el mejor de los mundos posibles. Y ya concluyendo, vamos a hablar de la cadena del ser de Arthur Lovejoy. Él dice que todo lo que es posible y coherente debe existir en algún mundo posible. Esta idea se encuentra un poco en la filosofía de Leibniz, donde la posibilidad lógica, entendida como la ausencia de contradicción, es la base para la existencia de mundos posibles. Los seres, según Lovejoy, se encuentran organizados en una gradación continua, sin saltos, no hay saltos en la cadena del ser. Y Vamos a hablar ahora de la necesidad y el determinismo, y en ese sentido el tema es muy largo. Hablaremos de Parménides, de Severino, de Bergson, luego de Kripke y su obra Name and Necessity, de Hartmann y la necesidad, y un poco al final de Einstein y Thom. Pero ya digo que es un poco largo ese tema, no sé si el examen daría tiempo a desarrollar todo esto, ¿no? Necesidad y determinismo. La necesidad es una supramodalidad, es una categoría superior que engloba tanto la posibilidad como la realidad. Lo posible es necesariamente posible, ya que si no fuera así sería imposible. Esto introduce un mundo determinista donde las cosas ocurren solo de una manera, ¿no? Es como señalaban los estoicos con su logos universal. Parménides, en cambio,
promueve un ser estático, ¿no? Necesario. El ser es inamovible, es inmóvil, eterno y no hay cambio ni contradicción. Esta concepción choca con la noción de potencia aristotélica, que en realidad Aristóteles la introduce precisamente para justificar el cambio en el ser, un poco combinando las ideas y tratando de armonizar a Parménides con Heráclito. Heráclito que promueve el devenir constante y Parménides el ser estático, ¿no? Severino, este filósofo, retorna a Parménides, ¿no? Rechaza la dialéctica hegeliana y la dinamicidad del ser, características que para él no se pueden dar. Parménides afirma que el ser es y no puede no ser. Defiende la necesidad. Cree que la posibilidad no es más que una ilusión que deriva de la confusión entre el ser y la nada, pero para él lo que existe es necesario, no podía haber sido de otra manera, ¿no? La contingencia y el azar, eso de que las cosas pueden darse de otra manera, son ilusiones del ser humano que en realidad ignora las causas en la que la realidad se produce. Si tú hubieras conocido cómo se van a producir los acontecimientos, no habría esa contingencia. En realidad la contingencia para él habla de ignorancia. Ignoramos las causas y decimos, bueno, eso son circunstancias externas. Sí, pero cuando las conoces te das cuenta que entraban dentro de tu campo de acción o que las podías conocer y de esa manera entenderías que lo que tú crees que ha ocurrido de casualidad, ese coche que te atropella, eso estaba escrito. Por tanto, para él el tiempo no es una sucesión de creación y destrucción, sino una variación en la que los modos se presentan de manera invariable. Bergson rechaza la posibilidad desde el dinamismo, ¿no? Él, en contraste con Severino, cree que el ser es dinámico. Para Bergson, lo posible no es algo previo a lo real. En lugar de eso, la realidad se crea continuamente, de manera libre e imprevisible. Lo que llamamos posible es en realidad una reconstrucción mental que proyectamos hacia el pasado. Una vez que las cosas se han dado, decimos, yo tenía la posibilidad de no haber estudiado. Bueno, eso es lo que tú te crees. En realidad es una ilusión que surge después de que algo se ha hecho real. Lo preexistente no es un mero posible, sino una virtualidad real esperando ser concretada. Por ello, Severino prioriza la necesidad y rechaza la posibilidad. Considera que todo lo que existe está necesariamente determinado. Y Bergson habla de libertad y de imprevisibilidad, negando que la posibilidad tenga un estatuto ontológico independiente de lo real, ¿no? Implicaciones filosóficas. Bueno, pues si para Severino hay un enfoque determinista, para Bergson hay un enfoque de mayor libertad, ¿no? Ofreciendo una visión mucho más dinámica, este segundo autor, Henri Bergson. Y ahora vamos con Kripke y la necesidad esencial, en su obra Naming and Necessity. Introduce la idea de que algunas propiedades son esenciales para un ente y por tanto necesarias en todos los mundos posibles. Por ejemplo, si X es un triángulo, necesariamente tiene 3 lados y esto será así en cualquier mundo, ¿no? Entonces esto define al ente y no cambia si estamos en Marte o en la Tierra. Un triángulo tiene que tener 3 lados. Él habla de un mecanismo o referencia rígida, ¿no? Que introduce nombres propios como Sócrates que se refieren al mismo individuo esté donde esté. Sócrates es Sócrates aquí y en Júpiter, ¿no? Esto respalda la idea de propiedades esenciales y necesarias. El nombre Sócrates no se refiere a una lista descriptiva, sino que se refiere a él de manera causal e histórica, a alguien que ocurrió en la historia y es un único ser. Hartmann y las categorías de necesidad, ¿no? Hartmann habla de 3 tipos de necesidad: lógica, conexión entre premisas y conclusiones en razonamientos condicionales. Si llueve, necesariamente las calles estarán mojadas. Necesidad esencial. Es el ámbito del ser ideal y distingue lo esencial, lo que no cambia, de lo que cambia. Por ejemplo, la redondez es esencial a una esfera, pero el color rojo no es esencial a la esfera. Necesidad lógica, necesidad esencial y necesidad cognoscitiva, nuestra capacidad de comprender la realidad. Es la percepción intelectual de la necesidad, como la suma de 2 más 2. Y por último, necesidad real, conexiones reales entre objetos físicos, aunque incluye la causalidad, no se limita a ella. Por ejemplo, la interacción gravitatoria entre cuerpos es una forma de necesidad real. Se tiene que dar así, de manera real. Desde el punto de vista ontológico, analiza necesidad real, cómo los objetos físicos se conectan en la realidad, necesidad esencial, las características inmutables de un objeto en un plano ideal. La noción de necesidad ha evolucionado a lo largo de la historia. En el pensamiento clásico, todo está regido por una necesidad absoluta
personificada en el destino y la justicia. Los dioses también estaban sometidos a esa necesidad, no podían escapar, ¿no? Con el cristianismo aparece la idea de libertad porque Dios pasó a ser visto de dos maneras, intelectualmente o voluntaristamente. Intelectualmente, algunos creían que las leyes del universo eran necesarias porque venían directamente de la esencia divina, o sea, Dios había hecho necesaria la ley de la gravedad. Y el voluntarismo, como Occam y Descartes, pensaban que Dios podía cambiar en cualquier momento las leyes y que hoy no hubiera leyes de gravedad. O sea, su libertad estaba por encima incluso de algunas leyes, ¿no? No había un conjunto de reglas fijas. En la ciencia moderna hay concepciones deterministas rigurosas como Laplace. Todo evento sigue una cadena causal necesaria, el azar y las circunstancias finales son derivadas de nuestra ignorancia, pero descubrimientos de la mecánica cuántica, de la termodinámica, permite cuestionar esto y se ve cómo a veces el azar se introduce también en el caos y cómo el azar regula el caos y cómo del caos surgen ciertos patrones. Esto lo estudia Ilya Pigrone, un filósofo rumano, en su libro El fin de la era de las certidumbres, ¿no? Hoy en día se concibe un mundo abierto, ¿no? Donde azar es posible y esto es compatible con la estructura de los sistemas que no por ello, por no poder ser explicados en su totalidad, dejan de ser comprensibles, ¿no? Einstein y René Thom defienden una visión determinista del universo donde todo lo que pasa puede ser explicado por condiciones iniciales específicas, y Thom sostiene que no podemos eliminar la causalidad porque está arraigada en nuestro lenguaje. Busca un rigor cualitativo, estudiando qué tipos de causas son las que influyen en la realidad, y cree que incluso el indeterminismo cuántico puede explicarse introduciendo ciertos parámetros ocultos, variables desconocidas, pero no explica cuáles son, ¿no? Aunque no disponemos de una teoría que elimine completamente el indeterminismo, Thom considera todavía más razonable aceptar el determinismo como el paradigma en el que debemos movernos. Prigogine, como el que hablaba anteriormente, presenta un modelo de universo donde el azar y la irreversibilidad son fundamentales. Argumenta que las leyes del universo no son perfectas ni estáticas, cambian, y la realidad está en constante evolución. Él expandió la termodinámica clásica al incluir procesos irreversibles e introdujo el concepto de estructuras disipativas, sistemas que en condiciones alejadas del equilibrio utilizan el azar para generar orden, como si el caos por sí mismo tuviera cierta capacidad de generar orden. Prigogine y Atlan hablan de la sensibilidad a las condiciones iniciales. Pequeñas diferencias en condiciones iniciales pueden ocasionar grandes cambios en el futuro. Esto dificulta las predicciones a largo plazo, y aunque estos sistemas son deterministas en principio, su comportamiento resulta impredecible debido a la complejidad y a que hay ciertos parámetros que son ocultos y que no son todavía conocidos. El azar genera orden. Lejos de ser destructivo, el azar puede, para estos autores, en estructuras disipativas, generar orden. Bueno, como conclusión provisional, independientemente de si el azar es una propiedad inherente a la realidad o simplemente refleja nuestras ignorancia para predecir eventos, en el estudio de los sistemas complejos el azar interviene, ¿no?, y debe ser tomado en cuenta, y la obra de Prigogine demuestra que el azar no solo genera desorden, sino que puede ser una fuerza creativa y estructuradora. Bueno, el debate entre determinismo e indeterminismo es inagotable, y en esto concluye el tema diciendo que deterministas como Thom consideran el universo regido por leyes causales, piensan que cualquier indeterminismo es falta de información, ignorancia, e indeterministas como Prigogine creen que el azar y la inestabilidad son inherentes a la realidad, deben ser tomadas en cuenta y que tienen efectos en el mundo en el que vivimos. Como ya te había señalado, es un tema súper largo. Espero que no te hayas agotado. Yo me he dejado la voz, y si te gusta, pues ya sabes, suscríbete al canal, que no te cuesta nada, es darle un botón, o sea, menos que eso no hay nada, ¿no? También puedes suscribirte a mi boletín que escribo cada día y que es gratis o de pago, según la cantidad de información que te interese recibir. Gracias, y pronto la clase 10.